Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio que hemos estado impartiendo aquí acerca de la carta segunda de Corintios. Nos estamos estudiando el capítulo 10 y hoy nos toca el versículo 12. Recordemos que estamos hablando de la realidad, de la autoridad de Pablo, y hoy vamos a profundizar un poco más en cuanto a los límites de la autoridad de Pablo. Y dice el apóstol aquí en 2 Corintios 10, 12, de esta manera: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dice el 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Dice el verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Dice el verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Continúa diciendo, y que anunciáramos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otros para gloriarnos en lo que ya están preparados. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Bueno, aquí vemos lo que es realmente los límites de la autoridad de Pablo. No cruza la raya, no cruza más allá, está establecido. Lo importante es donde el cristiano no debe ir más allá de donde la Biblia habla. Y dice el verso 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Jamás, dice Pablo, llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. 2 Corintios 3:1, 2 Corintios 5:12. Dice el verso 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Nosotros no nos vamos a medir, vamos a hablar donde la Biblia habla, no vamos a hablar lo que nosotros creemos, sino que vamos a predicar el Evangelio de Cristo. Dice, tampoco voy a presumir de lo que no he hecho. Si de algo voy a sentirme orgulloso, es del trabajo que Dios me mandó a hacer y ustedes son parte de este trabajo, como podemos ver el verso 15 más adelante. La regla o esfera es la comisión dada a Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles, y de esto él está hablando. Usted puede ver a Hechos 9:15, Romanos 11:5, Gálatas 2:9. Dice el verso 14, porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Le dice Pablo a esta persona. O sea, no voy a presumir más de lo que debo, pero fui de los primeros en llegar a Corintios y en anunciarle la buena noticia de Jesucristo. 2 Corintios 2:12. Nosotros simplemente vamos a predicar la palabra como cristianos, vamos a hablar del Evangelio de Cristo, vamos a hablar que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo restaura. Esto es lo que debemos nosotros de predicar. No podemos inventarnos que yo pienso, que yo creo. Vamos a realmente a llevar el Evangelio a todas partes. Dice, usted puede ver a 2 Corintios 2:12. Dice el verso 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. O sea, tampoco, dice Pablo, voy a sentirme orgulloso del trabajo que otros hicieron. Al contrario, espero poder trabajar más entre ustedes según haya aumentado su confianza en Dios. Esta es la meta de mi trabajo. Según haya confiado
según haya aumentado su confianza en Dios, no en el hombre, no en nosotros. Predicamos, pero la confianza, la fe de usted, mi querido amigo que nos escucha, debe estar puesta en Dios. Romanos 15:20, 2 de Tesalonicenses 1:3. Pablo había sido el primero en ministrar en Corintios, Hechos 18, 1, 17. Así que era su deber velar por el crecimiento espiritual de ellos. Pero los falsos maestros, mis queridos, procuraban destruir el ministerio que él había comenzado. Dice el verso 16, y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Vamos a predicar, pero sin competencia en lo que otro haya hecho, lo que no. Porque el evangelio es de Cristo. Entonces, también deseo anunciar la buena noticia en lugares más allá, dice Pablo, de Corinto, donde nadie haya trabajado antes. Así nadie podrá decir que ando presumiendo con el trabajo de otro. Posiblemente Pablo se refiere a Roma y a España. Usted puede ver a Hechos 19:21, Romanos 15:24. Dice el 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. La Biblia dice, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. Jeremías 9:24, 1 Corintios 1:31. Dice el 18, porque no es aprobado que el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No, porque yo comencé esta obra, no, porque yo vivo buscando alma, porque yo hago esto, y porque yo, ¿y dónde está Cristo? Ese yo, el cristiano debe de montarlo, porque quien añade a la iglesia es el Señor. Simplemente el cristiano debe predicar la palabra solamente, porque Cristo es quien añade a su iglesia, no usted ni yo. Y eso de alabarse, de que yo soy esto y yo soy lo otro, ese yo hay que quitarlo y poner a Cristo en nuestras vidas. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, dice Pablo, sino aquel quien Dios alaba. La persona que merece aplauso no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Romanos 2:29, 1 Corintios 4:5. Ya para terminar, todo esto, cuando vemos como Pablo habla aquí de no alabarse a sí mismo, ¿verdad? Él no lo hizo. Eso habla muy bien de la humildad de la persona, de la humildad del cristiano. Usted puede tener 40 años en el Evangelio, yo puedo tener 50 años en el Evangelio. Y lo de nosotros es predicar la palabra. Y recordemos que realmente el más grande debe servirle al más pequeño. El Señor no tiene acepción de personas. Usted puede tener 40 años y usted ve que le dicen ministro y para el pecho. El ministro y para en el pecho. Y simplemente el ministro es para ministrar la palabra. Pero lo cogemos como cargo. Ay, yo quiero ser ministro. Yo soy el ministro de tal parte. Llegó el ministro de tal parte. Llegó un cristiano simplemente. Porque ministros somos todos de la palabra. Y eso debemos nosotros de entenderlo. La humildad busca en Dios lo que necesita. Busca en Dios lo que necesita. La humildad no se conmueve ante su propia debilidad, habiendo aprendido a confiar en la fortaleza de Dios. Tampoco el humilde da por sentada la fe, acercándose siempre a Dios y desconfiando de sí mismo. Somos imperfectos, porque tengamos 30 años en el Evangelio, no es que ya nosotros estamos bien parados. Cuidado el que esté firme y no caiga. Entonces, realmente el humilde da por sentada la fe, acercándose siempre a Dios y desconfiando de sí mismo. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces venir con el capítulo 11, donde Pablo defiende su apostolado. Y le pido que usted pues lea, aquí donde hemos leído, estamos leyendo el capítulo 10, y hoy empezamos del verso 12 hasta el 18. Y estuvimos hablando, ya usted escuchó, donde el límite de la autoridad de Pablo, aún teniendo autoridad humilde, no se alababa a sí mismo. Y como cristianos debemos de
emularlo. Debemos de verdad de saber que somos cristianos y que la gloria solo es de Dios. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye, hasta la próxima.